iniciar la transmisión y va a tardar más o menos 20 segundos en empezar, así que te digo porque vas a abrir el enlace y no nos vas a ver todavía. Pero estoy iniciando Ok. la transmisión en 3, 2, 1 y ahora sí, estamos transmitiendo en vivo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es fijarme que se escuche todo bien. Yo te veo bien y te escucho bien a vos. Voy a esperar a que vos también se te abra el programa. Pero bueno, voy a hacer también las presentaciones pertinentes. Ya va, Eh, todavía no se me abre, pero no sé, me aparece última difusión y luego eh, nada, para ver. Intentá recargarlo, porque ahora sí veo que estamos en Ok, vivo. ok, perfecto, sí, 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 perfecto. Bueno, sí, estamos en vivo definitivamente, porque lo estoy viendo también desde el celu. Em, bueno, hoy es una transmisión súper especial que de hecho me ha tenido como toda la mañana pensando en esto y preparando esto porque tengo una invitada muy especial acá en Pájaro Azul, este espacio en el que la literatura se ha convertido en una excusa para encontrarse con gente re especial y re importante para mí. Y en este caso estoy acompañada de Carmen Chacín, que amorosamente le vamos a decir Mencha porque la gente que la quiere le dice Mencha. Y le damos la bienvenida a este espacio. Carmen es una profesora de español venezolana que actualmente reside en Francia y que ya les voy a contar cómo llegué a conocerla, pero primero la dejamos saludar. Hola Mencha, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, María José. Gracias por el espacio y por crear un lugar para hablar de literatura y por permitirme como venezolana hoy hablar de una poeta venezolana. Bueno, bienvenida. Sé que hay gente mirando, además de vos, em, así que voy a preguntar si se escucha bien. Lo que tarden en responderme ya veremos, pero por el momento parece que todo anda bien. Yo a Mencha, esta transmisión me resulta sumamente especial porque es como el ejemplo más claro de lo que yo le quería lograr con este espacio, que es encontrarme a través de la literatura con personas que sientan, que piensen y que vivan a través de la literatura ciertas sensaciones que yo también. Y el caso de Mencha es sumamente especial porque la conocí a través de otro amigo, que es el Luismi, que es un amigo muy querido, también venezolano, que vive en Argentina, que le presentó el podcast de Pájaro Azul a Mencha y ella se interesó mucho por la propuesta, tanto que terminamos poniéndonos en contacto entre nosotras y tanto que me empezó a hablar de una poeta venezolana que es Hani Osot, a quien vemos en la imagen que está acá en el medio de nosotras dos. Y en base a esa charla surgió la idea de hacer esta transmisión en particular que para mí realmente es muy sentida y que me transmite muchísima felicidad porque genera esto, lazos y puentes con gente que tal vez nunca antes hubiera conocido y que ahora tengo la oportunidad de charlar. Así que esa es la historia de por qué estamos hablando con Mencha y de por qué vamos a hablar de Hani Osot, que encima es como, imagínate, nunca hubiera conocido a Hani Osot si no me cruzaba con Mencha, si no me cruzaba con Luismi, si no nacía la pájara. Así que otra vez bienvenida Mencha y gracias por la propuesta, por el interés y por comunicarte también. Gracias. No, yo también tengo una versión de cómo llegué a, a este programa y cómo te conocí. Fue a través de Luis Miguel Acosta, un amigo venezolano, y escuché el podcast sobre Borges y escuchándote hablar sobre Borges, inmediatamente establecí una asociación con Hani Osot. Leíste un poema de Borges y inmediatamente pensé en una anécdota que relató Hani en uno de sus libros, en uno de sus poemarios llamado El Circo Roto. Bueno, ella narra en el prólogo del poemario cómo ella presintió o sintió la muerte de Borges y también relata
la complicidad que tuvo con Borges, aún no habiéndolo conocido, simplemente la conexión emocional con el personaje y también con la obra, y de hecho ella fantaseaba con que uno de los poemas escritos por Borges, titulado H.O., ella pensaba o fantaseaba con la idea de que ese poema había sido escrito para ella. Es el poema justo que elegí para la difusión del podcast, H.O. Es increíble, sí. Una de las cosas que estuve leyendo hoy sobre Hani Osot era este enamoramiento de Borges y cómo el día de su muerte hizo todo un ritual muy interesante. Pero bueno, antes de hablar de Hani, si te parece, Mencha, podemos empezar con alguna poesía o fragmento de la autora, lo que vos elijas. Sí, claro. Bueno, es difícil hacer una seleccionar un poema de Hani Osot. Sin embargo, hay en uno de sus poemarios que se llama Hasta que llegue el día y huyan las sombras, un poema en particular que me parece bastante oportuno y preciso para introducir a la poeta. El poema se titula En negro de gasas y lentejuelas y está dedicado a su mamá y a su hermosísimo vestido. Llevo apegado a la piel vestido espléndido. Sus hilos desiguales cubren y permiten transparencias. Lentejuelas trazan allí la flor imposible, el pensamiento. Esa flor cuyo centro luminoso se yergue entre el oscuro cáliz. Negro es el traje y da la luz de su negrura. Saca hacia afuera cuerpos, mas no incita, recata solo en su diferimiento, una lentitud, un prolongado diálogo, sostenido y siempre al ras. Llevo inscrito en la más oculta piel, el nocturno traje, el abrazo. Sus gasas se despliegan, ondulan, puntean círculos y tientos en torno a un fuego. Dibujan el néctar destino del inconsciente zángano. Leve, leve y suave entre los andares, adhiere a su trama, el objeto de la simpatía y la correspondencia. Hermoso. Bueno, Mencha, realmente habla por sí sola en sus poemas, habla mucho de quién fue Hani. Cada poema que he leído de ella la describe un montón. Sí, si bien es como que cada poema tiene su propia identidad y hablan de distintos temas, yo la reconozco a la autora. Es como que creo que si ahora leyera algo de Hani sin saber que es de ella, podría reconocerla porque tiene una personalidad muy particular. Pero me gustaría que contemos de dónde sale la figura de Hani, en qué años vivió y cuál fue, qué es lo que hizo para llegar a ser quien fue. Es interesante el personaje y también es interesante la obra que construyó el personaje. Bueno, Hani Osot nació en Venezuela el 14 de febrero de 1946 y fue la hija de dos alemanes, una familia que se instaló en Venezuela. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ese origen alemán y esa fractura que causó la guerra está muy presente en su obra poética y también ensayística y también estuvo muy presente a lo largo de toda su vida y en sus gustos, en los autores que leyó y también tradujo. Hani creció en Caracas y también creció con la ausencia de la figura materna porque su madre murió cuando ella tenía 3 años y medio y esa ausencia la acompañó y solamente según lo que ella confiesa en sus ensayos, ella pudo hacer ese duelo muchos años después. También en los testimonios que encontramos en su obra ensayística y en varias entrevistas,
ella relató que esa ausencia por unos años fue, la madre no estaba físicamente en la casa. Se decía que la madre había partido de viaje y que regresaría, y bueno, Hani creció en ese contexto esperando el regreso de la madre. Hani crece y luego ingresa a la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y ingresó a la Escuela de Letras, estudió letras y luego fue profesora de la Escuela de Letras de la UCB. Fue un espacio que amó profundamente. De hecho, cuando muere Hani, se tomó la decisión de que eh, sus cenizas fueron esparcidas a la entrada de la Escuela de Letras de la UCB. Fue profesora, desarrolló durante más de 20 años una labor docente en la UCB, y también fue traductora. Tradujo a varios poetas, a Rilke, poeta Rilke, un poeta fundamental para acceder y para comprender la obra de Hani, tanto la obra poética como la obra ensayística. Y también tradujo a Emily Dickinson y a Lawrence, otro poeta. Y bueno, tuvo estancias también en otros países, vivió un tiempo en Grecia, de hecho realizó traducciones también del griego al español, y también vivió en Londres, y fue en Londres precisamente donde conoció a su esposo, a su segundo esposo, un historiador venezolano, Manuel Caballero. Uh-huh. También es importante saber que bueno, Hani, tenemos la profesora de letras, también la traductora, pero también tuvo un rol como crítico de arte. Hay varios artículos que dan testimonio de este perfil de crítico de arte. Eh, Realizó publicaciones sobre la obra de una artista alemana que se instaló en Venezuela, llamada Diego. Y bueno, esto nos muestra un perfil bastante nutrido y bastante amplio del personaje del que estamos hablando hoy. Sí, una de las cosas que leí al estudiar un poco a Hani es que tuvo, así como vos nombrabas recién, ciertas instancias que la marcaron en su camino artístico y en su camino académico también. Por ejemplo, esto de la muerte de su mamá y el no enterarse. También tengo entendido que tenía asma y que esa enfermedad también condicionó en parte su literatura y su forma de ver el mundo. Y en alguna de los textos que leí acerca de la explicación de la literatura de Hani, también hablaban de la psiquiatría. Sé que ella estuvo casada con un psiquiatra, creo que fue su primer esposo, y que hay como mucha navegación por el terreno filosófico y el terreno del explorar el inconsciente en la literatura de Hani. Y de hecho hay un concepto que es como el que más se repite cuando buscamos a la autora, que es el concepto de nocturnidad, que Sí. es una palabra que me parece muy amplia y maravillosa y muy específica para definir a un artista, pero que tal cual es la palabra perfecta para definir la poesía de Hani, porque lo hablábamos recién antes de empezar la transmisión, pero leer un poema de ella es realmente adentrarse en un terreno en el que no sabes si querés entrar o que te da miedo entrar, porque son partes muy profundas del ser y que genera mucho movimiento interno. Y eso me pasó a mí hoy, por ejemplo, que estuve como toda la mañana leyendo cosas de ella y leyendo anécdotas de su vida, y me sentí sumamente conmovida, al punto de las lágrimas y al punto de como, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando justo en este preciso momento? Que en realidad estoy estudiando a una autora. Y era simplemente agarrar un fragmentito de alguno de sus poemas y sentir ese como una ola que te da vuelta. Un poco eso, ¿no? Sí, la imagen de la noche está muy presente en la obra de Hani.
en todos los poemarios y también en la obra ensayística. Hay un interés bastante consecuente en explorar lo que es la nocturnidad. Sin embargo, quizás no, con el tiempo, con los años, yo he tratado de comprender qué es la nocturnidad para Hani Oso. Y siento que no hay un placer en quedarse en lo nocturno, en la noche, como un estado permanente. De hecho, ella confesó en algún momento que los poetas tienen que atravesar esa nocturnidad, pero para mostrar luz. Y ella habla de varias fases antes de entrar a lo nocturno, un preámbulo, un crepúsculo y luego la noche. Y esto lo asocia también con un estado del alma que probablemente nos hace pensar en los poetas románticos y en el romanticismo alemán, y ver que todos tenemos un pantano, una zona crepuscular o nocturna a la que a veces no queremos, en la que a veces no queremos adentrarnos. Y Hani tuvo la valentía de adentrarse en esa zona y explorarla desde su obra poética y también desde sus ensayos, porque reflexionó mucho sobre lo que es la noche y de qué está hecha esa noche, de qué está construida y lo que puede revelarnos, y lo importante que es para el poeta navegar esa noche, conocerla, explorarla para, para poder crear. Ujú. Sí, a mí también me llamó la atención cómo definiríamos la nocturnidad, porque es algo muy del sentir y es algo que se puede sentir muy de manera visceral, pero es muy difícil de definir con palabras. Y encontré un ensayo de otro poeta que no anoté el nombre, estuve mal en eso, pero otro poeta venezolano hablando sobre Hani, que la citaba a ella y ella decía que el poeta de la nocturnidad es el que habla desde los bajos fondos del ser. Y aclara al mismo tiempo el poeta que escribe sobre ella que para ella Borges, por ejemplo, era un poeta diurno, porque se encargaba de las cosas intelectuales, de la razón, de la historia. Y me parece que esa relación con la nocturnidad la hace justamente con esta parte del inconsciente del ser y de lo más relacionado a lo carnal, a lo pasional, a lo que no parece tener sentido a simple vista, pero que esconde un sentido último en lo más profundo de nosotros. Y eso es lo que yo terminé entendiendo por nocturnidad. Y bien lo que decías vos de que para ella no era un lugar feliz ni deseable el terminar en la nocturnidad. Otra cosa de las que leí sobre ella es que para ella no había celebración en el poema, que ponía de ejemplo a varios poetas que celebran cosas a través de la poesía, que usan a la poesía como herramienta de celebración o de animación, y ella, para ella era un lugar más oscuro y más de desarmarse a sí misma en la poesía. Eso es lo que entendí. Y justamente encontré un fragmento de uno de sus libros de ensayo. El libro se llama Imágenes, Voces y Visiones, y este ensayo se titula La imagen de la noche. Ella dice: reiteradas veces aparece la imagen de la noche en la poesía contemporánea. La noche como ámbito, como espacio y fuerza interior que doblega lo diurno, la luz, la lucidez. La poesía no pertenece necesariamente al reino de la noche, pero ella es su referente, el gran paradigma no mencionado. Decimos, es de noche, y para nosotros ello significa la deposición de nuestras armas, el reposo, la llegada a casa. La casa es guardiana de la noche, protege de ella, de su descampado, de sus vacíos, de su extravío. A la noche le tememos, un respeto sagrado la rodea.
Pensamos la noche como un acabamiento, como un cese. Ella nos obliga al detenimiento. Los poetas se ejercitan en la noche, escriben y viven desde la noche, escriben desde su intimidad. La noche obliga al recogimiento, lo sabemos. Desde el crepúsculo se prepara una caída, un descenso en las fuerzas del cuerpo y una tensión en el alma. Me da risa porque hasta cuando escribía ensayos estaba haciendo poesía. Es Sí, increíble el poder de su palabra y la profundidad que tiene para todo. Ahí apareció Luis Miguel, que nos saludó con unos corazoncitos y quiero volver a saludarlo y agradecerle por ponernos en contacto porque es hermoso poder estar hablando con Mencha ahora y todo se lo debemos a nuestro querido Luismi, que seguramente está ahí escuchándonos. Mencha, yo quiero saber también cómo llega a vos, Hani. Entiendo que debe haber sido por la misma universidad o tal vez la conocías su obra antes, pero me interesa saber tu camino hasta llegar a esta poeta. bueno que Luis Miguel esté conectado. Es una historia, realmente no recuerdo con precisión. Yo estudié literatura en la Universidad de Carabobo, en una ciudad de Venezuela que se llama Valencia. Y durante esa época, esos 5 años de carreras y de carrera, éramos un grupo bastante grande y compartimos durante mucho tiempo, intercambiábamos libros, poemarios de muchos autores venezolanos y realmente para mí el salón de clase más importante estaba en el pasillo, no estaba precisamente allí donde estaban los profesores, a los que les agradezco mucho todo lo que me enseñaron, nos enseñaron, pero realmente el intercambio, las vivencias más interesantes y los recuerdos más importantes se construyeron en el pasillo, en los pasillos de la Facultad de Educación. A Hani Oso seguramente llegué en unos viajes de ida y vuelta a Caracas, porque hay que saber que, bueno, en Venezuela tenemos un problema editorial desde hace varios años y los autores que son pilares, que son fundamentales en la literatura venezolana, no todos han sido reeditados. Hay un problema de reedición y que está vinculado a la situación política y económica que atraviesa Venezuela desde hace varios años. Sin embargo, yendo a Caracas, realicé un taller en una editorial, la editorial Monte Ávila Editores, y con una poeta venezolana llamada María Clara Salas, y en ese taller se intercambiaban muchos poemarios, se leía poesía venezolana, y pudimos establecer contacto con muchos poetas venezolanos que todavía están vivos, y fue en ese contexto como descubrí a Hani Oso. Qué hermoso. Y esto que nombrabas de el problema editorial que atraviesa Venezuela, em, ¿cómo se ha dado? Vos decías como los factores políticos, sociales y económicos que son sumamente entendibles, pero ¿qué es lo que ha generado esta falta de ediciones? Y además, entiendo que, como decís vos, viene hace años, quiere decir que viene hace más de 10 años, por lo menos. No sé hace cuánto atraviesan este tipo de problemas y también a qué niveles te parece que afecta a la población, no solamente académica, sino también el acceso a los libros en general. No, afecta primero nuestra memoria como país, como nación, porque eh, nosotros no podemos habitarnos. Esto quizás está relacionado con la obra de Hani, si no nos conocemos. Nosotros como individuos, pero también nosotros como país. Es fundamental conocernos desde todo punto de vista, conocer nuestros escritores, nuestros músicos, nuestra historia, y colocar a nuestros escritores en contexto, saber en qué contexto desarrollaron su obra. Y el problema editorial que hay en Venezuela se inscribe en un problema nacional, en un problema político y económico, si bien el actual gobierno y el gobierno
anterior, hicieron esfuerzos para tratar de realizar publicaciones a través de editoriales estadales, como es el caso Monte Ávila, El Perro y la Rana. Falta mucho por hacer. Es necesario que el venezolano se apropie de su historia, que la asimile y intente realizar los cambios que son necesarios en el país a partir de ese conocimiento y esa asimilación de la historia, y también que se acerque a descubrir a sus escritores, a sus músicos, a sus artistas plásticos, porque Venezuela tiene una historia cultural muy interesante y guió lazos con otros países latinoamericanos y también con países europeos. Y sin embargo, eh, probablemente que una gran parte de los problemas que tenemos hoy en día es porque no nos conocemos, tenemos un problema de autoestima. Sí, sí, tal cual, estoy de acuerdo. Argentina, si bien tiene una cultura de la edición bastante fuerte y de hecho en algún momento nosotras charlamos acerca de que acá en Argentina hay mucho trabajo editorial importante, de editoriales independientes, de editoriales no tan independientes pero que son muy buenas. También hay una crisis cultural y social muy grande que tiene que ver con también los problemas económicos del país que siempre dejan a la cultura en última instancia para difundirse, para compartirla con el resto del mundo. Así que eso es entendible y también en algún momento charlamos de que era un problema en general de Latinoamérica que nos suelen relegar en el mundo, no solo también por nuestros problemas internos, sino también por el lugar que se nos da. Eh, a nivel artístico y a nivel académico, porque también a nivel académico ha sido difícil ser reconocidos en el resto del mundo, nuestros intelectuales, nuestros ensayistas, filósofos. Hay un detrimento y una desvalorización en general de las producciones latinoamericanas en muchos ámbitos. Y me parece que es el caso de Hani. Yo lo que te decía recién es como me parece una poeta de un calibre internacional enorme y que podría haber sido sumamente conocida en todos lados porque realmente tiene una poesía que da vuelta, que te pega un cachetazo en la cara y te quedas horas pensando en un concepto y sin embargo no la conocí hasta que te conocí a vos, digamos que ha sido el puente. Sí, es curioso porque, bueno, Venezuela, los últimos años, hay dos poetas venezolanos que han obtenido reconocimiento en España. Se trata de Rafael Cadenas y Yolanda Pantín. La poesía venezolana ha tenido mucho reconocimiento en España en los últimos años. Sin embargo, a nivel local, a nivel nacional, la poesía parece ser el terreno de unos pocos todavía. Y bueno, hay que tener en cuenta que cada quien tiene sus gustos, sus afinidades, su manera de vivir, su profesión, y no puede ser, la lectura de poesía no puede ser una imposición. Sin embargo, yo pienso que las políticas públicas y el plan cultural de un país puede inclinarse hacia la promoción de los autores nacionales. Los esfuerzos deberían de ser enfocados hacia eso. Y también, bueno, el que lee a un autor también tiene que tratar de promocionarlo. Si le gusta, no te puedes quedar con ese gusto solamente para ti. Pero la poesía venezolana ha tenido reconocimiento en España, mucho reconocimiento. De hecho, hay una cátedra en la Universidad de Salamanca que lleva el nombre de los poetas venezolanos más importantes, se llama José Antonio Ramos Sucre. Pero nuestro problema quizás siga siendo local, interno, el valor, el interés que depositamos en descubrirnos como país. Sí, es cierto. Bueno, ¿te parece que sigamos leyendo un poquito más de Hani? Podemos Sí. Eh, le- ¿Qué leer quieres otros que lea? fragmentos. Me ¿Uno poema? interesa, sí, me interesa hablar un poco del concepto de casa, de hogar, de habitar. No sé cómo nombrarlo, pero yo creo que vos me vas a entender a qué me refiero.
eh, Sí, con esto. claro, claro, claro. Bueno, la poesía de Hani está atravesada por la casa. De hecho, la poesía venezolana, la imagen de la casa aparece consecuentemente en muchos poetas, hombres y en muchas mujeres también. Y eso probablemente responda a, al espacio, a la casa como un espacio que ocupamos, pero también a la figura de la madre y lo presente que está en nuestras sociedades. No sé cómo sea esto tratado en Argentina, si la sociedad es matriarcal, pero en Venezuela lo es. Y la madre ejerce una fuerza y una presencia tiene una presencia muy importante. Bueno, ya que está Luismi y nos está escuchando, yo voy a contar algunas cosas referidas a esto que nombras. Que, bueno, si bien en Argentina también tenemos esta figura, sobre todo de lo familiar como centro de todo y la familia como peso, las madres fuertes, madres jefas de hogares, sí, también son parte del, digamos, como de la cultura colectiva argentina, pero sí es cierto que tenemos hogares más bien patriarcales, es decir, que el varón como eje y centro proveedor del desarrollo de la familia, eso sí sucede en Argentina, pero a mí me sorprendió mucho, yo me acuerdo que éramos chicos, porque yo a Luismi lo conocí cuando tenía 16 años, yo y él un poquito más, me acuerdo que su primer trabajo me contó, nunca me he podido olvidar de esto, porque imagínate, entre tantas cosas que me puede haber contado, me quedé con esto, que su primer sueldo se lo dio a su mamá, que era algo como que era un gesto de muy común en su cultura y en el lugar donde él se desarrollaba, que darle a la mamá su primer sueldo, cosa que acá en Argentina es como no impensado y es una locura porque uno piensa el sueldo como esto para sobrevivir y él lo pensaba más como una forma de ofrenda y y la verdad es que me quedó siempre resonando esa noción de la unión familiar y del cómo el sostén de la familia va por ese lado y la figura de la mamá como un lugar también que se avista, un hogar. Y sí también siempre me llamó muchísimo la atención, no solo de Venezuela, sino de la mayoría de los países de Latinoamérica, que hay un fuerte nacionalismo y no en un sentido racista ni exclusivo ni excluidor, sino más bien de querer mucho al país y de llevarlo siempre a todos lados con uno, que en Argentina eso si bien se da no es tan evidente como en países como Venezuela, Colombia, no sé, Ecuador, que se nota mucho ese amor como por el espacio de tierra que habitan y eso también siempre me llamó mucho la atención. Sí, encontré el fragmento. Sí, Quizás responda y podemos conectarlo con lo que estás diciendo. Bueno, hay un poemario de Hani que se llama Casa de Agua y de Sombras, y ella lo dedicó a sus padres y a sus hermanos. Y tiene una cita de un escritor, de un fenomenólogo francés llamado Gaston Bachelard. La cita dice: la infancia es un agua humana, un agua que sale de la sombra. Y comenzar con este tema de la casa, hay un fragmento del prólogo, es muy interesante lo que ella plantea en los prólogos de sus poemarios, y ella dice: un libro que rememora la infancia nunca puede ser literario. La infancia no es literaria. Si hay acaso en ella esplendores, estos se muestran en una riqueza directa, sin ambages ni artilugios. El libro de la infancia es más bien psíquico, se trata de un libro de demoras. Se ha dicho de la infancia que es un tesoro. ¿Cómo entender esto? Pero quiere ello decir que debemos cuidar aún al niño en nosotros, protegerlo de los otros. La inocencia me es querida, allí donde la veo entroncada en la madurez,
pues ella entonces se vuelve receptora. La infancia requiere de un ángel de la guarda, una figura mítica que luego se quiebra. Aprender la quiebra es necesario. La infancia no debe ser solo ilusión, esto sería enfermarla. Mi infancia me llega como una dificultad para comprender. He oído que la letra se aprende con sangre. En todo caso, me parece una exageración. Quien enseña con sangre está dolido de su propia ignorancia. Em, bueno, eh, me cuesta muchísimo no caer como en una vorágine de pensamientos y reflexiones con las que no podría hablar realmente porque no podría expresar todo lo que me hace sentir. Pero realmente, bueno, además del tema de la casa, que me interesa mucho que lo sigamos charlando, también me lleva a que leí un ensayo de análisis de la obra de Hani y la autora decía que estuve muy mal porque no anoté los autores de las cosas que estuve anotando y eso me está molestando, pero bueno, les prometo que en algún momento voy a contar quiénes eran. Em, que lo que hacía Hani era todo un rito de, a través del cuerpo y a través de el recibir las palabras que ella entendía que venían como de un exterior, a través del desarmar el cuerpo y de deshacerse de ella como persona, luego fluía la palabra. Y que eso era como también sanar heridas, que de hecho anoté eh, una cita de ella que dice, por la palabra la violencia de la herida se detiene y es modulada. La palabra ordena la expansión del fuego, dirige sus vías, regula el incendio de la herida esencial. Y entiendo eso como todo el dolor y siempre también recurrente está la figura de su madre y la figura de esa casa rota en la que ella vivió. Está súper presente en todo lo que ella nombra, en todo lo que dice, siempre termina nombrando eso. Y me parece un concepto precioso de la infancia, lo que ella plantea. Como, también la inocencia entendida como no como un espacio de colores y de disfrute total, sino como de que dentro de la inocencia también hay sufrimiento. Sí, eh, es muy interesante cómo ella plantea la infancia como también un momento, una etapa en la que hay que dejar libertades al niño y también hay que permitirle al niño que viva ciertas cosas, no hay que privarlo ni de que se caiga, ni de la enfermedad, ni del miedo, ni del contacto o la cercanía con la muerte, porque a veces solemos colocar un velo sobre ciertos episodios o sobre ciertas cosas que naturalmente van a llegar. Entonces, la invitación que ella hace a través del prólogo de este poemario, que es Casa de Agua y de Sombras, y a lo largo de su poema, es a dejar que el niño se haga preguntas, permitir al niño cuestionarse, pero también hacerse preguntas sobre lo que está allí afuera y también lo que está dentro de él y permitirle también encontrar un espacio donde él pueda sentir reverencia hacia algo. El asombro, lo importante es cultivar el asombro en la infancia. Y, y eso pasa por muchas cosas. También es importante es permitirle al niño que se aburra y que descubra. No siempre debemos estar ocupados. Lamentablemente hemos crecido y nos han educado creyendo que la ocupación es la única manera de conocer o de vivir o de habitar, pero hay otras maneras también de vivir. Sí, así es. Hay una figura que se repite mucho, por lo menos en los poemas que yo he alcanzado a leer en Hani, que es la figura de la ventana en la casa. La ventana, la Sí. cocina. ¿Eso a qué responde o por qué te parece que habla tanto de esos espacios?
Bueno, hace muchos años, yo creo que 10, hay un amigo en común de Luis Miguel, un amigo que se llama Richard, puede tener con mayor precisión la cantidad de años que han pasado. Ujú. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Carabobo, para poder graduarme, hice una investigación sobre la obra de Jaime. Y yo traté o comprendí o traté de buscar una unión entre cada uno de los poemarios, porque desde el primer poemario que ella publicó, que fue Espacios para decir lo mismo, hasta El Circo Roto, el último poemario, la palabra espacio está presente. Entonces, todos los poemarios funcionan como vasos conductores. Primero es un espacio más abstracto, y abstracto por el planteamiento que ella hace, que es filosófico, e incluso el lenguaje que emplea no es de fácil acceso, y luego ese lenguaje va cambiando, va tomando más cuerpo, digamos, o va siendo más tangible para nosotros. Encontramos, digamos que referentes externos con los que podemos asociar cada uno de los poemas. Entonces, hay imágenes consecuentes como un sombrero o el vestido de la madre, el collar de perlas, el horno, incluso hay un poema que se llama El horno, y los espacios de la casa se van presentando uno a uno, y podríamos pensar toda la obra de Hani como una casa. Y allí podemos entrar ya a relacionar la vida de la autora con la obra y pensar cómo ella tenía esa necesidad de construir una casa, una metáfora de la casa, y para tratar de acceder a la madre, la gran ausente. Es muy interesante el análisis y muy... da muchas ganas de leer tu investigación. Em, También te quería preguntar respecto de eso, de cómo, qué sentiste. Bueno, yo hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas que conozco a Hani. Hoy me pasé todo el día investigando sobre ella y me conmovió muchísimo. Me imagino lo que debe significar llevar adelante una investigación universitaria sobre esta autora. Me gustaría saber cómo lo viviste vos, qué cosas despertó en vos, en tu cuerpo, en tus sensaciones. En algún momento hablamos de que un poco uno se mimetiza con el personaje que está estudiando. Me gustaría saber todo ese proceso que atravesaste. Es interesante porque a veces uno puede suceder que al cabo o al tiempo de leer tanto a un autor, eh, hay varios vicios. Si escribes, puedes comenzar a imitar a ese autor. Y si no escribes, puedes comenzar a asumir cierto ritmo eh, en, del autor, o incluso a, a, caer, digamos, en algunos estados que no son del todo negativos, porque ser sensible no puede ser catalogado como algo negativo, no puede colocarse un descalificativo sobre esa palabra, pero sí de vulnerabilidad. Y allí la pregunta es que, ¿por qué no permitirse ser vulnerable? ¿Y es acaso un problema realmente de ser sensible? A veces esto genera mucho ruido, lamentablemente. Cierto es que tenemos una vida hacia afuera también, y eso lo habla Hani en uno de sus poemas, que ella tenía un patio para lo de adentro y un patio para lo de afuera, y una vida con actividades cotidianas, ir al banco, trabajar, comprar comida, y ese tipo de cosas hay que seguir haciéndolas, no solo como un deber o como una responsabilidad, sino que nos conciernen a todos. Pero también hay una vida hacia adentro, que necesita un repliegue, y cuando nos ponemos en contacto con esto, con este tipo de obras, afloran muchas cosas de cada uno. Para mí fue una experiencia muy interesante como venezolana.
y como joven, eh, y como la amiga de una cantidad de muchachos que sentían mucha furia al leer poesía, fue un gran descubrimiento. Y al mismo tiempo, un cuestionamiento, que era lo que tú decías inicialmente, ¿por qué Hani no es conocida? ¿Qué debemos hacer para que Hani, tanto la profesora universitaria como la traductora, como la poeta, como la ensayista, ocupe un lugar dentro de la poesía latinoamericana, que simplemente sea leída? Tal cual. Una de las cosas que leí de Hani decía que, ella misma decía que la poesía era un espacio también para no hacerle daño a los demás. No eran específicamente esas sus palabras, pero lo que ella quería decir con respecto a lo que vos me acabas de decir es esto de que el encerrarse en la poesía o el encerrarse en un cuarto a escribir poesía, que era lo que ella hacía, que también me remite a los consejos de Virginia Woolf en un cuarto propio, como tener un espacio para producir arte. Ella decía que ahí uno se sacaba encima cosas que podían generar perjuicio en los demás y generar daño porque son las sensaciones que nos hacen, por ejemplo, sentirnos mal o sentirnos estresados o mostrarnos con desagrado ante el mundo. Me parece que esa parte más dolorosa de su ser es la que ella dejó para el espacio artístico. Ahí nos dice Luismi que le parece hermoso el recurso de la cotidianidad en la poesía y estoy totalmente de acuerdo. A mí una de las cosas que me parecen maravillosas de este autor es como dentro de espacios que todos tenemos y que habitamos por todos lados, digamos como esto, la casa, el horno, la ventana, cosas que todos reconocemos en un espacio común, ella muestra la profundidad y lo interminable de esos espacios oscuros que encuentran todas las cosas. Me parece precioso a mí también el recurso de la cotidianidad. Eh, Sí, y ahora que hablaste de el encerrarse, justamente Hani leyó y hace muchas referencias a Virginia Woolf y a las olas. Y precisamente en uno de sus libros de ensayos que se llama Memoria en ausencia de imagen, Memoria del cuerpo, ella dice, en danza no danza por alguien, el baile no es todavía la danza, en el baile estamos ante alguien y nuestro movimiento se dirige hacia un objeto. El baile es cacería, en él hay en él hay también una economía de movimientos, una distancia, una tampa. Quien danza agota en una movilidad febril el cuerpo, bajo la urgencia o la necesidad del frenesí. El baile se enseña, posee un rigor, ley y fines. El cuerpo es danza, carece de límites, aflora la libertad de ser, liberar todo ejercicio de iniciación, toda fatiga temporal, ser en la duración poética, no en el poema, ser arte, no obra de arte, ser centro, no búsqueda del centro, ser origen y no expresión de un origen. Ese es el límite sobrepasado en la danza por el cuerpo en embriaguez. Así también las hablas desde el cuerpo se colocan en la manera de lo sin código, de lo sin sentido. Otra de las cosas que leí decía que para ella danza y baile no eran lo mismo, que en el baile habían pasos, que es un poco lo que dice ahí también en ese texto, habían pasos muy específicos que había que seguir y que la danza tenía mucho más que ver con el movimiento inconsciente y del cuerpo y que ella producía a través del llanto, de las contorsiones de su rostro, de poder tirarse al piso a llorar y eso me parece también habla mucho de lo visceral de su poesía y de cómo era el cuerpo la herramienta, porque era un poco eso. Toda su poesía es un reflejo de cómo ella va usando su cuerpo de como de mediador y de que tiene un poco esto también de Borges, que Borges decía que a él le dictaban los dioses las cosas que escribía
Y Hani también hablaba como de que todo lo que ella escribía en realidad llegaba como de un mandato exterior que el cuerpo transformaba para luego convertirse en palabra, pero que eran todas sensaciones que le venían de la afuera. Sí, y eso también es interesante lo que dices, porque nos lleva a ese concepto o esa noción de catarsis, la necesidad de sacar, de externalizar algo que ha sido reprimido o que está allí, digamos, como una suerte de hervidero. Y en Hani eso está presente y inicial en todas las artes. Yo creo que esa pulsión, esa necesidad de encontrar un vehículo, una herramienta en la cual catalizar todo lo que se ha reprimido, lo no dicho, lo no asimilado, lo que está en el inconsciente. Y ella habla en muchas oportunidades del cuerpo y habla del pantano también que posee cada artista y cada poeta y lo relaciona con Venecia. Dice que no recuerdo exactamente las palabras que utiliza, pero la imagen que plantea es que Venecia alberga en sí la belleza, pero también el pantano, Ujú. pensando en esta imagen de cómo es posible que que una ciudad se sostenga sobre el agua, pero también que en esos canales también hay un mal olor, según dicen algunas personas. Entonces, todo esto también lo encontramos en el ser y qué hacer con eso, qué hacer con esa belleza, pero también con esos lados que parecen no ser tan bellos. ¿Te parece, Mencha, que la poesía es, te pregunto porque a mí me pasa un poco eso, es un arte que se encarga de todo lo que tiene que ver con el pantano? Hace poco ya han pasado por Pájaro Azul un par de personas hablando de poesía y poetas también. Y con todas ha surgido esta pregunta de que por qué la poesía gusta tanto o gusta tan poco, como que es tan rechazada también en ciertos espacios sociales. Y para mí tiene una relación intrínseca con que es como el dedo en la llaga la poesía. Es el dedo donde no lo querés poner. No sé si a vos te pasa un Sí, poco lo mismo. sí, bueno, hay quien entiende la poesía desde la racionalidad, desde el estudio, desde el análisis. Eh, Hay quien entiende o se acerca a la poesía desde la necesidad de escuchar a otro, de confrontarse con otro. Y hay quien le teme también. Hay quien le teme porque probablemente se teme o tiene un miedo también de descubrir o de nombrar las cosas. Y todo eso es válido. Y pienso que cada quien tiene su tiempo también. Pero para leer poesía hay que querer leer poesía. Y eso lo dice Hani. No se puede obligar a nadie a leer poesía. Y eso es probablemente lo que se hace en los colegios, en las escuelas. La poesía como una obligación, pero no como un querer. Y ella también lo dijo en muchos de sus ensayos, que no hace falta leer muchos poetas. Hacen falta pocos poetas, pero que realmente sostengas un poeta durante tu vida es suficiente si realmente ese poeta dice, te habla, te permite explorar, eh, aflora en ti muchas cosas, pero bueno, luego está un poeta te lleva a otro y es una cadena sin fin. Pero comenzar por uno y sostenerlo en el tiempo es algo positivo. Sí, es cierto. Bueno, un poco vos me contabas que habías como dejado de leer a Hani o de pensar tanto en la vida de Hani en este tiempo en el que te fuiste de Venezuela y tuviste que hacer vida en Francia. Em,
Y no sé, bueno, cómo lo relacionarías a eso, porque acá surge un poco esto de, bueno, dejar ciertas cosas de lado para poder sobrevivir, pero saber que siempre son parte de una, porque también estuvimos hablando de eso, como que por más que una no las quiera ver o no quiera transitarlas, son fundamentales y nos hacen quienes somos. Y eh, bueno, yo estudié literatura en Venezuela y la literatura siempre ha estado allí y siempre estará allí. Sin embargo, las cosas que he hecho del lado de acá, las cosas que hice del lado de allá, tienen que ver con la literatura, con la poesía, pero del lado de acá no tiene nada que ver con la literatura. Las cosas que he hecho acá tienen que ver con estudios culturales, con Venezuela, pero tratar de acceder a Venezuela desde otras disciplinas, no precisamente la literatura. Y esto probablemente obedezca al hecho de que ahora mi biblioteca tiene dos espacios, ocupa dos habitaciones a propósito de la casa. Yo tengo una biblioteca en la casa de mis padres, en la casa donde crecí en Venezuela, y tengo una biblioteca del lado de acá. Entonces, las asociaciones que establezco con Hani Oso y con otros poetas están en Venezuela. Y probablemente no solamente estén en Venezuela. Luis Miguel está en Argentina. Tenemos otro amigo que está en Bogotá, Diego. Entonces, esa biblioteca, la física, está en ese espacio que yo destiné para guardar mis libros en mi casa. Pero esa biblioteca está también donde están las personas con las que leí esos libros. Entonces es más complejo de lo que se cree. Sin embargo, es algo que yo he venido retomando porque, bueno, esa vida cotidiana, ese quehacer, ese tener que integrarse e integrar, aprender con H, otra sociedad, también requiere en muchos momentos de mucha racionalidad. Eh, y la racionalidad implica también dejar de lado muchas cosas. Eso se paga muy caro. Sin embargo, hay cosas que hay que retomar porque son necesarias no solo para mí, sino son necesarias para el país. Ujú. Sí, es cierto. Me gusta también el concepto de biblioteca como hogar también, ¿no? El hogar fragmentado en muchos espacios. Lo que es llevar como la casa a cuestas. Hay una cita de Hani que vos me leíste que me pareció hermosa, que no sé si lo tendrás por ahí, de un poema que habla de, no sé si es la tumba del padre o el de la madre, que dice, no conozco tu tumba, la llevo, algo así. Llevo. Bien. Sí, 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 ese es el poema, simplemente. Son dos versos y dice, no conozco tu tumba, la llevo. Es increíble y me parece que resume perfectamente lo que acabas de plantear de eso, de las cosas que vamos dejando y que en realidad no las dejamos, sino que las llevamos y que se van esparciendo por distintos lugares, mundos, personas. Y sí, Conseguí el poema, está en el poemario que se llama Casa de Agua y de Sombras, y dice, nunca he visitado tu tumba, la llevo. ahí está. Y allí también hay que pensar, la tumba, claro, nos hace pensar en la madre, si pensamos relacionamos vida y obra en la madre de Hani, pero también qué es una tumba, Ujú. cuántas maneras, cuántas formas de tumba hay. La tumba en la que tiene una lápida, allí donde está enterrada una persona, y cuántas maneras tenemos de enterrar a alguien o de enterrar a algo, y de llevarlo también, a la tumba y la persona. Exacto, sí, exactamente. Y los libros que vos Sí, y los nombrabas. libros. Bueno, a mí me parece realmente increíble la capacidad de Hani y claramente tiene como, si bien se entiende que fue una persona que se dedicó mucho al académico, sobre todo como formadora, porque se dedicó más de 20 años a trabajar en la universidad y fue una gran formadora.
también se entiende, se lee a simple vista que su poesía es una poesía nacida completamente de lo visceral, que es una palabra que he usado muchísimo hoy, pero no tengo otra manera de describirla y realmente digo, no sé si hay técnica que pueda aprenderse para transmitir esa noción y esa capacidad de ella de transformar todo en un, o por ejemplo, todos sus poemas que juntos forman una casa, como esto que vos decís, como con todo lo que ella produjo fue armando un concepto único y de hecho también estuve leyendo acerca de que ella como que lo que buscaba era volver a la unidad, que decía que el cuerpo es un cuerpo fragmentado por los mismos dolores que tiene que atravesar y que el arte es una forma de volver a lo primordial, a la unidad y que en realidad nunca se alcanza, pero que es una búsqueda constante. Ese concepto también me parece hermoso y que es muy interesante para tenerlo en cuenta cuando producimos arte. Sí, allá aparece también la imagen de los fragmentos, lo fragmentario. Ella habla mucho de la casa en disolución, la casa en quiebra, eh, y también la casa en ruinas, y qué hacer con esa casa en quiebra, con esos residuos, con esos fragmentos, qué podemos construir desde allí, cómo podemos unir esos fragmentos y volver a habitar ese espacio. ¿Es posible acaso volver a habitarlo? Y de serlo, ¿cómo? La carga que queda en cada uno de esos fragmentos y de la carga emotiva. Hay un poema de ella que está también en ese poemario que se llama Casa de Agua, de Sombras, y ella dice mi casa, aún en medio de la disolución y de la quiebra. Sus ritmos se acrecientan en mí, cada cosa allí es sagrada para una única memoria. Soy la casa, sus sombras, sus dolores. Entera mi persona se ha hecho de ella. Poseo una identidad, un límite, un cuerpo, una estructura en temblor. Ese poema es el que usé para avisar que hoy vamos a hacer esta transmisión y me parece también como muy, muy ilustrativo de lo que ella fue y de las marcas que dejó también en las personas que han llegado a conocer su obra. Me gustaría leer un fragmentito que encontré de ella respecto a qué era la poesía para ella, cómo la definía. Y dice, la poesía es riesgo puesto que es alma. Desde el alma vivimos en el riesgo. Todo en ella es aparentemente inconcluso, provisional, equívoco, sombrío. La moralidad no entra en ella. Por eso la poesía es amoral, carnal, sangrante, doliente. Ni el alma ni la poesía están hechas para los acomodados. Pocos políticos acuden a ella, apenas recitan versos en recepciones y espectáculos. Quienes se entregan al alma y a la poesía trabajan desde la imagen del marinero que lucha en el mar, adivinando, profiriendo invocaciones, escuchando la caracola. Sí, sí, es interesante lo que ella plantea allí, es una postura ética ante la poesía, y cómo solo quien la respete puede realmente acceder a ella. Hay toda una ética y una estética de la poesía. Uh-huh. Con una postura realmente ante la vida, más allá de lo escrito, más allá del poema, es una postura ante la vida y sus circunstancias. Sí, es cierto. Yo estuve averiguando a ver si en Argentina se conseguían los libros de Hani Osot, porque a mí particularmente también me interesa muchísimo tener su poesía y de hecho hasta leer sus ensayos. Yo no suelo leer muchos ensayos
de autores que hacen poesía, por ejemplo, pero en este caso me interesa muchísimo porque todo lo que he leído de ella es sumamente interesante. Y encontré algunos libros en Mercado Libre, pero son ediciones muy viejas, no se consiguen tan fácilmente y ya, bueno, haré el trabajo de que cuando esté en un lugar que tenga librerías con libros usados, encontrar algo de Hani, pero por el momento les diría que acá en Argentina es difícil de conseguir la literatura de Hani. Habría que, bueno, yo estuve buceando en internet y viendo, buscando por ahí algunas cosas para poder conocerla un poco más, pero eso, recomiendo que la busquen por internet. No sé, Mencha, si en Venezuela será tan fácil conseguir como por ahí uno se podría imaginar. Hay una editorial en que editó la obra completa de Hani, se llama, la editorial está en Caracas, se llama COP, VIDCO, Ujú. COP Editor. Ellos están en Caracas y editaron la obra completa, es decir, todos los poemarios más la obra ensayística. Pueden contactarlos por internet. Y si no, creo que dentro de las plataformas en las que se puede comprar libros por internet, creo que en Amazon puede conseguirse. Lamentablemente, bueno, creo que en este momento la Biblioteca Nacional de Venezuela está cerrada. Normalmente allí se consigue buena parte de la obra de Hani, y puede ser fotocopiada. Y también están los artículos de prensa sobre su obra, muchos de ellos escritos por Patricia Guzmán, una poeta y profesora venezolana, periodista y amiga de Hani, que le ha hecho un seguimiento a la obra de Hani durante un buen tiempo. Sí, estuve leyendo una entrevista que me pasaste a las Patricias de Hani y también Sí, es muy interesante lo que cuentan de haberla conocido en primera persona y de cómo era como profesora, como compañera. Fue muy interesante eso también. Bueno, yo te iba a pedir para ir terminando que leamos algo más, si puede ser. Em, sí, claro. y ya no te molesta más, Mencha, pero realmente ha sido para mí muy entretenido esto y muy hermoso y hermoso poder traer a la memoria y poder hacer conocer a una figura como la de Hani que todavía no entiendo cómo es que no la conocíamos de antes. Gracias a ti. Bueno, hay un poema está en el poemario El reino donde la noche se abre, y el poema se llama Orfeo. Y también hay que pensar a Hani como alguien que tuvo un gusto muy marcado por los presocráticos, por Grecia y por estos orígenes del arte. El poema dice: he dado mis sedas, mi baile, mi danza, mis máscaras, he dado mi cama, mis hornos, mis cocinas, la mesa puesta, adornada con flores y copas, los cubiertos. Y el invitado venía y admiraba, casa y cuadros, alfombras y platos, la belleza. He dado esta larga pasión que ahora se teje como memoria difícil. He, he amado bajo cielos y techos, en la calle más solitaria de París, de Grecia o de aquí, desde el abandono. He otorgado poros de poesía, surcos plenos de sudor, almas, carne, pelo, cuello, manos. Hombre irascible, ¿dónde estás? ¿Qué mar te socava en mí? Eres duda y ángel, promesa incumplida. Me hiere tu canto, Orfeo, vacante soy de ti. Llevo en mi espalda el rasgo de tus manos, la rajada, y en mis pulmones la respiración que quiero, la otra acallada respiración de muerte. Carezco de mañana, mi hoy me rasga, tu presencia, Orfeo, tu presencia.
Orfeo, ¿dónde estás? Socórreme, amado. Es cierto lo que decías de la influencia de los presocráticos y de toda la cultura también griega, occidental, bueno, toda esta cuestión de los dioses y de la danza tiene mucha relación con esto también. Eh, y bueno, me parece que es momento como de empezar a reivindicar a un montón de autores, no solamente a Hani, sino que también hay que empezar a buscar a otros autores y autoras que hayamos dejado en algún espacio del olvido en nuestros países. No sé si vos querés recomendarnos algunos otros autores que te parezcan que también en consonancia con la literatura de Hani pueden llegar a interesarnos. Bueno, la literatura venezolana es muy rica. No es porque yo sea venezolana, sino que es muy rica, es un tesoro oculto, bien guardado. Eh, Hay muchos autores. Valencia, la ciudad donde estudié, donde nací, tiene muy buenos poetas. Eh, Allí está Teófilo Tortolero, está también Reinaldo Pérez-O. Si nos vamos hacia Caracas, tenemos a Antonia Palacios, que es una poeta que también se interesa por lo nocturno, y allí aparece la noche también y el cuerpo y las voces. Y ella también pensaba que la poesía llegaba como un dictado, y es una autora venezolana que desarrolló toda su obra poética en prosa. Entonces allí es difícil separar lo narrativo y lo poético. Realmente es una prosa poética bastante orgánica y donde afloran varias voces, como una suerte de polifonía. Hay otro poeta que nos acerca a un paisaje más árido, más seco, que es Luis Alberto Crespo, y aparece en su obra la imagen del caballo. Y si nos vamos hacia los Andes venezolanos, encontramos a otro poeta, Ramón Palomares, donde podemos descubrir también otro paisaje más cálido y al mismo tiempo más frío, dependiendo del poemario, y con muchos paritos. Ramón Palomares. Y una poeta, debo nombrar también, se apropia del cuerpo, del grito, de lo cotidiano, desde una lata de cerveza hasta una batita, una ropa, o una jeringa, o una situación en un hospital. Millo Vestrini, una poeta también desconocida, Ujú. pero releída recientemente, una poeta que nació en Francia, al sur de Francia, en Nimes, pero que llegó a muy temprana edad a Venezuela. Ujú. Bueno, después te voy a pedir que me los pases, así los vamos a publicar en las redes de la pájara, así los podemos buscar. Con todo gusto. Ahí los podemos buscar y leer. Bueno, Carmen, más que agradecerte no tengo otras palabras porque realmente a mí me emociona muchísimo el interés que mostraste con este espacio y de querer, de prenderte a participar con mi propuesta y sobre todo vos decís, bueno, tal vez hace mucho esta era una parte de tu vida que no transitabas, pero claramente la tenías a flor de piel porque en el momento en que llegó el estímulo apareció Hani y apareció esta charla, el encuentro entre nosotras. Para mí lo más valioso que me ha dado la literatura es eso, el encuentro con otros, el, el cruzarme con experiencias que tal vez nunca hubiera imaginado o que nunca hubiera sabido cómo ponerle palabras. Este es un espacio que te lo he contado que ha sido como de sanación también, o sea, lo mismo que hacen los poetas con la palabra, que tienen ese don. Yo no tengo ese don, pero busco espacios donde sanar y para mí este es uno de esos espacios. Y realmente, nada, agradecerte de corazón. Me encanta todo lo que nos has contado hoy. Cómo me acercaste a mí, a Hani, y me hiciste sentir como estas ganas tremendas de seguir leyéndola y tenerla también como parte de mi vida.
Y nada, agradecerle también a Luismi por haber tendido este puente entre nosotras dos y invitarte cuando quieras participar de nuevo, por supuesto. Gracias a ti, gracias a Luis Miguel, y también todo el azar, cómo las cosas se fueron desarrollando. Primero tu selección del tema de Borges y del poema de Borges, y luego Luis Miguel aparece y gracias a él escuché el podcast, y luego así se tendió el puente con Jani. Así que tenemos que creer también en el azar y en la amistad de Luis Miguel. Sí, claro, por supuesto. Le agradecemos un montón a Luismi. Y bueno, nada, y también me resulta muy loco esto de que estamos cada una en un lugar re distinto del mundo y tenemos muchas cosas en común y podemos acompañarnos desde espacios muy lejanos, pero sintiéndonos muy cerca, y eso también me parece que es una especie de magia que permite la literatura y es un lenguaje es el lenguaje del encuentro con otros y me parece que está buenísimo. Así que te agradezco mucho. Vamos a seguir militando a Hani y a todos los poetas y escritores que vayan surgiendo. A mí me interesa mucho que nos pueda seguir contando acerca de autores venezolanos y autoras venezolanas que nos van a enriquecer un montón. Y también me interesa que este sea un espacio de reivindicación de eso, de los olvidados, de los poco editados, porque todo lo demás ya tiene su espacio más que monopólico. Y, y estas son las personas como que hay que rescatar del olvido. Y lo que decías al principio de los pueblos sin memoria es como fundamental. Una de las razones de este espacio es como también fortalecer esa memoria de por qué nos gustan los autores que nos gustan y por qué leemos las cosas que leemos, porque todo tiene, al fin y al cabo, todo libro es político y todo autor también habla de una posición ante la vida y una decisión de leer la vida. Así que eso también es importante. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, te mando un beso, Carmen. Gracias a las personas que pasaron a ver La Pájara Azul, a Katy, a Luismi, a todas las otras personas que están mirando, que no sé quiénes son, pero ahí están. Y les mando un abrazo grande. Les agradezco también por haber escuchado. Y les aviso que esta semana sigue siendo como internacional porque el día jueves, también a las 17 horas de Argentina y a las, no sé qué hora va a ser en España, creo que 21 también, va a estar Katy Mancilla y con quien vamos a hablar también de poesía y de esto de cruzarnos los continentes a través de la palabra, así que están invitadas también a participar de esa transmisión y bueno, muchas gracias por haberse pasado. Esto va a quedar subido en YouTube, así que se puede ver cuando quieran. Ahora en un ratito ya va a estar toda la transmisión subida a YouTube en el canal de Pájaro Azul. Así que bueno, nada, muchas gracias por haber pasado y por estar y por ser parte de este espacio. Chau, chau.